Gloria al Señor. Saludamos a todos a quienes nos miran a través de la televisión cristiana y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana de domingo y sean muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones desde la hermosa ciudad de Ambato, aquí en el Ecuador. El tema doctrinal para el día de hoy es acerca de la doctrina de la Cristología. Por favor, preparen sus Biblias y estudiemos juntos la maravillosa palabra de Dios. Les dejamos con nuestro pastor y maestro, Juan José Muro. Bienvenidos una vez más. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué honor tan grande poder tenerlos un domingo más presentes. Queremos saludar a todos los que nos ven en vivo también por la televisión cristiana, a través del canal de Teología Bíblica. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Teológica de Sana Doctrina desde Ambato, Ecuador, a través del Ministerio de Restauración a las Naciones. Tengan la amabilidad de ponerse de pie, por favor, para orar a Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, Padre santo, en el nombre glorioso y digno de nuestro Señor Jesucristo, queremos presentarnos ante el trono de gracia para pedirle esta mañana que tenga la habilidad de recibirnos. Reconocemos que nuestro Dios es soberano y santo. Reconocemos que nuestro Dios solamente da la gracia salvífica. Y reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, es inerrante e infalible. Gracias, bendito Jehová, por cada precioso hermano, preciosa hermana que ha traído a la Escuela Bíblica Teológica. Y gracias por todos nuestros hermanos pastores, hermanos en general, y pueblo invitado que nos ve por la televisión en vivo. Gracias, eterno Dios de Abraham, eterno Dios y Padre del Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por la tercera persona de su trina deidad, el amado, el Señor, el glorioso, el Espíritu Santo. Gracias porque reconocemos que el Espíritu Santo es el inspirador y el autor de la Santa Escritura. Reconocemos, Padre, que las autoridades impuestas en la Iglesia es el Señor Jesucristo, su Hijo, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la Iglesia. Reconocemos, Padre bendito, que la segunda autoridad bíblica dentro de la Iglesia cristiana es el pastor de la Iglesia, el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía hacia toda la verdad. Y reconocemos que la tercera persona bíblica dentro de la Iglesia cristiana es la Biblia, el cual nos educa el camino de fe y doctrina que debe de tener la Iglesia neotestamentaria. Gracias, mi Dios, porque todos nosotros somos servidores, sacerdotes, y entendemos que nuestro ministerio es educacional para servir, para restaurar la doctrina olvidada en los púlpitos. Gracias, mi Dios, gracias, Jehová, por los enfermos que están postrados en sus camas y que por alguna razón se les impide congregar una casa de oración. Oramos a Dios por ellos esta mañana. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Y tenga la gentileza de irse al Antiguo Testamento.
al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53, en el Antiguo Testamento. Versículos del 1 al 7. Y le vamos a pedir a la hermana Yasmine que mirando a la cámara tenga el honor de leer la Santa Escritura. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 7, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y el día de hoy quiero continuar con la enseñanza hermosa sobre un Mesías, dos venidas. Por los siglos, los judíos han esperado al Mesías. Pasó el tiempo, llegó el tiempo de los evangelios, llegó el tiempo que vino el Señor Jesucristo a la tierra. Y vamos a tratar de enfocar el pensamiento judío en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El primer pensamiento clásico judío enfoca la espera del Mesías. Los judíos tenían marcados pasajes mesiánicos, ciertas opiniones, ciertas reflexiones que tenía que venir el Mesías, el Hijo de Dios. En hebreo, Mashiach, el Jo-Cristos en griego, el Mesías, el ungido. Voy a hablarle de los pensamientos clásicos judíos antes de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra. Déjeme decirle que debido a la fuerte contraste, la imagen del siervo sufriente en Isaías 53. Cuando leemos Isaías 53, encontramos un Mesías sufriente, un Mesías que venía a la tierra para sufrir, para morir, para ser clavado en una cruz. Mira qué interesante. Pero la imagen del Mesías rey, del Mesías majestuoso que habla Isaías 11, Isaías 9, es un contraste con Isaías 53. Por eso digo, un Mesías, dos venidas. Es un contraste de imagen. La imagen de Isaías, donde relata al siervo sufriente, es la imagen del Mesías despreciado, desechado, vituperado y llevado al matadero. Y el otro aspecto, la otra imagen, es la imagen del Mesías rey,
el Mesías majestuoso, el Mesías que reinaría en toda gloria. Ante este fuerte contraste, algunos judíos en la antigüedad, antes del Señor Jesucristo, llegaron a pensar que vendrían dos Mesías. Uno sería el siervo sufriente y el otro Mesías sería el Mesías que vendría a la tierra como Rey de toda gloria. El Mesías sufriente le llamaban en hebreo Mashiach ben José, que significa el Mesías hijo de José. Está hablando de José el carpintero. Y este sería el Mesías que sufriría, el Mesías rechazado, el Mesías que moriría. Según estos judíos, vendría otro Mesías. En hebreo sería Mashiach ben David. Este sería el Mesías, hijo de David. Y este sería el Mesías que vendría como Rey de gloria, como Rey de justicia, como un rey conquistador. Ellos, cuando miraban las escrituras del Antiguo Testamento, pensaban que era así. Mira qué interesante cómo era el pensamiento judío en la antigüedad. Y les digo que algunos rabinos llegaron a aventurar la idea que el primer Mesías moriría en batallas. Y el segundo Mesías, 40 días después, lo resucitaría, mira qué interesante, y resucitaría frente al pueblo. Este era uno de los pensamientos judíos, vuelvo a decirlos, dentro de la antigüedad. Las escrituras nos enseñan que el Mesías vino. Y en su primera venida fue el Mesías del capítulo 53, hermoso capítulo en el primer evangelio escrito, que habla del siervo sufriente, el Salvador del mundo. Pero en su segunda venida, la teología de la escatología nos enseña que el que vendrá, que es el Mesías del capítulo 53 del profeta Isaías, será el mismo Mesías, pero vendrá ya no como siervo sufriente, sino como vendrá como Rey de toda gloria, como el león de la tribu de Judá. Entonces es un solo Mesías, pero dos venidas. La primera venida, el Mesías vino como cordero, y la segunda venida viene como Rey de toda gloria. Amados hermanos, queridos alumnos, los rabinos modernos de hoy en día tratan de esconder esas ideas del primer pensamiento judío, de que el Mesías de Isaías 53 no es el hijo de José. Vuelvo a decirlo, los rabinos modernos tratan de esconder el primer pensamiento judío en la antigüedad, de que el siervo sufriente de Isaías 53 no es el hijo de José, que en hebreo sería Mashiach ben José. Las escrituras nos enseñan claramente, según capítulos y versículos mesiánicos, que el Mesías tenía que venir a esta tierra. Isaías 53 nos hablan del Mesías. Tenemos grandes evidencias escriturales de que es así. Pero los rabinos modernos quieren disponer lo que la Santa Escritura dice, que el Mesías del siervo sufriente sería el hijo de José. Mira qué importante es poder entender este pensamiento. Los judíos modernos tratan de ocultar que el Señor Jesús sea el Mesías. Y han hecho y hacen tres procedimientos contra eso. El primer procedimiento de los judíos modernos vendrían
y vendrá como rey victorioso y libertador. Estos judíos modernos, en este procedimiento, ya no quieren escuchar ni enseñar al Mesías sufriente. Estos rabinos modernos ya no quieren enseñar al Mesías que habla el profeta en Isaías 53. La otra cara del Mesías es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sigo dando la teología para ampliar el entendimiento. Este grupo de judíos modernos dicen que el Mesías vendrá muy pronto y lo están esperando actualmente. Pero será solamente el Mesías rey victorioso que ellos esperan. El segundo procedimiento de judíos modernos es que han sacado el capítulo de Isaías 53 de las lecturas públicas, de las lecturas familiares y de las lecturas en las liturgias. El tercer procedimiento de judíos modernos es que al ver Isaías 53, o se le preguntan sobre Isaías 53, ellos explican que esa persona, que el siervo de Isaías 53, no es el Señor Jesucristo, sino es el pueblo de Israel. Estamos aprendiendo sobre pensamientos judíos respecto a un Mesías y dos venidas. Amados hermanos, cuando leemos el texto de Isaías 53, dice que él fue llevado al matadero por su pueblo, por la rebelión de su pueblo. Entonces, lo que dicen los judíos modernos, que Isaías 53 habla de Israel, no es verdad. Porque nos enfoca muy claro que el Señor Jesús fue al matadero por su pueblo. Esto es cuanto a la historia de los judíos que esperan al Mesías. También es la historia de los rabinos modernos, cómo esperan ellos al Mesías. Nos preguntamos, ¿qué hizo Dios entonces? Dios guardó un Isaías completo en las cuevas de Qumran. Vuelvo a decirlo, a este problema, a esta magnitud de rabinos, a esta magnitud de pensamientos judíos, Dios guardó un Isaías completo en las cuevas de Qumran. Estoy hablando de arqueología. Desde el primer siglo, desde los días de Juan el Bautista o desde los días de nuestro Señor Jesús, Dios sacó todo el libro del profeta Isaías y lo guardó en las cuevas de Qumran, en las orillas del Mar Muerto. Ahí lo guardó, ahí lo escondió hasta el tiempo indicado del descubrimiento. El Señor lo sacó a la luz en el año 1950 y Dios lo puso en la vitrina central del Museo del Libro en la ciudad de Jerusalén, en el Estado de Israel. Usted viaja a Israel y si usted lee hebreo, usted se va a dar cuenta que ese libro completo de Isaías, encontrado en el año 1950 en las cuevas de Qumran, en las orillas del Mar Muerto, mire hermanos, qué interesante, usted se va a dar cuenta que es exacto. Se encuentra muy bien conservado y eso es un gran testimonio para Israel y para las naciones de la existencia de Dios, de la existencia del Señor Jesucristo y de la existencia de la palabra de Dios. Los rabinos modernos que quieren sacar Isaías 53 no pueden ahora, porque ahora está encontrado
mira qué interesante, de la antigüedad del profeta Isaías con Isaías 53. El libro del profeta Isaías es donde más se anuncia la venida del Mesías. En realidad es que en algún tiempo los judíos pensaron que vendrían dos Mesías, pero las Escrituras anunciaron siempre un Mesías en dos venidas a Jerusalén. Un solo Mesías en dos ocasiones para dos misiones extraordinarias. Vuelvo a decir, un solo Mesías en dos ocasiones para dos misiones extraordinarias. Y vámonos al Nuevo Testamento, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias, mi hermana Yasmín. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 a 12, nos habla de un Mesías en dos venidas a Jerusalén. ¿A dónde nos habla? El versículo 11, por favor. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, yo voy a agregar dos venidas. La primera venida, los sufrimientos de Cristo, y la segunda venida, las glorias que vendrían tras ellos. Aquí el apóstol Pedro, hablando a judíos mesiánicos, hablando a judíos cristianos, Pedro explica este punto, que iba a venir un Mesías, el cual anunciaba de antemano dos venidas. La primera venida, los sufrimientos de Cristo, el siervo sufriente de Isaías 53. Y la segunda venida, las glorias que vendían tras ellos. Estamos hablando del Señor Jesucristo en la venida del Rey en toda gloria. El apóstol Pedro era judío, escribiendo a judíos mesiánicos, escribiendo en aquel entonces a judíos cristianos. En aquel entonces escriben solucionando, mira, para siempre este problema, este dilema, que los judíos creían que iba a venir dos Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías triunfador. Pedro, explicando de una manera sencilla, así como a nosotros nos queda tan claro, un Mesías, dos venidas. Su primera venida, lo dice el apóstol Pedro, una para sufrimiento. Está hablando plural. Para sufrimientos, dice. A ver, los sufrimientos de Cristo. Está hablando plural. Y la segunda venida, las glorias que vendrían tras ellos. La segunda venida a Jerusalén está pendiente y corresponde al futuro. La segunda venida del Señor Jesucristo se encuentra dentro de la doctrina de la escatología. Y déjenme decirles algo. La iglesia
neotestamentaria no espera la segunda venida del Señor Jesucristo. La iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana de hoy en día, espera el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros, con el Señor Jesucristo, vendremos por segunda vez a esta tierra. Dos profecías diferentes. Una profecía para el pueblo del Antiguo Testamento llamado Israel y una profecía para la iglesia del Cordero de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. La segunda venida, como león de la tribu de Judá, como rey de toda gloria, que viene en Armagedón para implantar su reino milenial, lo espera Israel. La iglesia estará en el cielo. Recordemos que la bienaventuranza, la esperanza más gloriosa que la iglesia cristiana está esperando en este tiempo es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, queridos hermanos, viene el tribunal de Cristo para la iglesia en los cielos. Después del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero. Después del arrebatamiento, la Biblia no anuncia cuánto tiempo después vendrán los juicios sobre la tierra. Pero después del arrebatamiento, los juicios apocalípticos serán aperturados para las naciones, para Israel y para los moradores de la tierra. Después de 7 años que estaremos en las bodas del Cordero, que estaremos en el cielo con nuestro Señor, con el marido por excelencia, regresaremos a esta tierra a ser implantados con el reino milenial. Vamos a avanzar con esto del Mesías y el Cristo. Cuando vino, dice la Biblia en Gálatas 4:4, por favor. Gálatas en el Nuevo Testamento 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino el Señor Jesús, no en cualquier momento de la historia de la humanidad. El Señor Jesús no vino un día antes ni un día después. Vino en el tiempo, mira, del Cronos, en el tiempo preciso de que el Padre había planificado que su Hijo viniera. Y cuando dice, vino el cumplimiento del tiempo, y los evangelios nos explican cómo Él vino a la nación de Israel. En el cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas del Antiguo Testamento. En el libro de Mateo, usted puede leer 9 veces el término en hebreo, Mashiach ben David. 9 veces dice Mesías, hijo de David, o Cristo, hijo de David. En ese mismo libro de Mateo, en los capítulos 26, capítulos 27 y capítulo 28, Él muere en la cruz. El Mesías, el siervo sufriente de Isaías 53, muere en la cruz. Él fue sepultado, fue resucitado, y Él volvió. Se volvió a ir y a regresar. Vuelvo a decirlo. En los capítulos 26, 27 y 28 nos habla que el siervo sufriente, profetizado en Isaías 53, Él muere en la cruz, Él fue sepultado, Él fue resucitado y Él volvió. Se volvió a ir, pero regresó. Él resucitó de entre los muertos y regresó a la tierra.
y estuvo 40 días mostrándose a una cantidad de personas. En el libro de Mateo aparece el mismo Mesías que sufriría y moriría por nuestros pecados, como el hijo de Abraham, que sería sacrificado en la tierra de Moriah. El siervo sufriente, profetizado en el libro de Isaías 53, es el siervo que murió en la cruz del Calvario, explicado en el Evangelio de Mateo. Miren lo que dice Mateo 1:1, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Gracias, mi hermana Yasmín. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y de ahí viene que el linaje del Señor Jesucristo viene del es hijo de David y es hijo de Abraham. Esto es muy importante, porque el Mesías tenía que ser del linaje de Abraham. Tenía que ser del linaje de David. En el Génesis 22 dice que Dios le dijo a Abraham: Abraham, en ti y en tu simiente. La palabra simiente es la palabra hebrea sera, que significa esperma, que significa linaje, que significa semilla. Sígame con precisión. Abraham, en ti, en tu simiente, por tu esperma, por tu linaje, en tu semilla, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero tendría que ser bendita por él o por el linaje donde iba a nacer el Señor Jesús. Sigamos con precisión. Por eso Mateo dice que el Señor Jesucristo, hijo de Abraham, y Abraham, Dios le dijo: en ti, en tu linaje, a través de tu esperma, de tus generaciones, serán benditas todas las familias de la tierra. En el Salmo 72 aparece una expresión muy similar del Señor Jesucristo como el hijo de David. Escuchen. En David, el rey, y en su simiente, la palabra sera, esperma, linaje, generaciones. En David, el rey, y en su simiente, serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso observamos que en el Evangelio de Mateo, la línea desde Abraham, pasando por David, hasta el Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el Evangelio, damas y caballeros, de Mateo, Mateo lo pone como si estuviera al revés. Hijo de David, hijo de Abraham. Y debería ser hijo de Abraham, hijo de David. Porque primero fue Abraham y después es David. Pero, ¿por qué Mateo lo coloca así? Versículo 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Notemos lo que pone aquí: hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué no dice hijo de Abraham primero y luego dice hijo de David? ¿Por qué el escritor invierte el nombre aquí? Extraordinaria pregunta dentro de la escuela bíblica.
Cuando Mateo dice que es hijo de David, está diciendo el que legalmente tiene derecho al trono de Israel. Cuando lo llama hijo de David, está recordando a los lectores uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento. Segunda de Samuel capítulo 7 dice que Dios prometió a David un trono eterno. Segunda de Samuel capítulo 7 dice que Dios prometió a David una descendencia eterna, una casa que duraría para siempre y un reino eterno. Mateo, escribiendo a judíos, les hace recordar que el Mesías, el hijo de David, vendría a tener un trono eterno. Mateo, escrito en un lenguaje judío para judíos. Ahí viene lo que es la hermenéutica. La hermenéutica de la palabra hermeneo, pariente de la exégesis bíblica. Interpretar con exactitud, trazar la palabra con exactitud. El Padre Nuestro que el Señor Jesús le enseñó a los judíos es una oración judaica. Es una oración, un modelo de oración judía. El Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos a pedir al Padre el reino milenial. Venga a nosotros tu reino. En primera instancia, el Padre Nuestro es una oración judía. Mateo fue escrito por un judío para judíos. La iglesia nace en Hechos capítulo 2. Y esta profecía se cumple literalmente en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que podía reclamar esa promesa que Dios le habla al rey David. Cuando Dios le dice al rey David una descendencia eterna, una casa que durará para siempre y un reino eterno, está hablando del Señor Jesucristo, porque el rey David no es eterno, ni su trono ni su reinado es eterno. ¿Por qué hijo de Abraham? El pacto davídico, segunda de Samuel, capítulo 7, es más reducido. En otras palabras, si pudiésemos ilustrar esto con dos círculos concéntricos, el círculo interior indicaría el pacto davídico y el círculo exterior, el más amplio, indicaría el pacto abrámico. Es Biblia, queridos alumnos. Venimos a la escuela bíblica para ser instruidos como maestros, como pastores, para aplicar la Biblia con rectitud. Hay una diferencia entre el pacto abrámico, que se encuentra en el Génesis 12, en Génesis 13, en Génesis 15, y el pacto davídico. Pero no hay un total desconexión entre ambos pactos. No existe una desconexión entre ambos pactos, no. El pacto davídico es una especificación, es un refinanciamiento, es una particularización del pacto abrámico. El otro domingo
voy a enseñar escatología sobre los pactos. Voy a enseñar una clase de cristología y una clase de escatología bíblica. Y el otro domingo voy a hablar sobre los pactos, para profundizar más el tema que estamos hablando. La importancia de venir a la escuela bíblica con cuaderno también. Y el que tiene el internet en su casa puede revivir el mensaje mientras que usted limpia o cocina, vuelve a escuchar este mensaje. Dios prometió a Abraham que le daría una tierra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que le daría una descendencia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios le prometió a Abraham que le daría un trono, pero también le prometió que le daría una simiente, una persona específica. Y esa persona específica serviría de bendición a todas las naciones de la tierra. Es por eso que el pacto abrahámico es un pacto muy amplio. El pacto davídico se limita, se concentra, se relaciona única y particularmente con la nación de Israel. Qué hermoso es escuchar. Cuando usted no entienda algo, lo va a seguir entendiendo en las otras clases. Pero si prestamos nuestros oídos para escuchar, se va a quedar en nuestro corazón. Los capítulos 26, 27 y 28 se enfocan con el Mesías como el hijo de Abraham. Como el hijo de Abraham que fue entregado en sacrificio en la tierra de Moriah. Hermanos, es el mismo escenario geográfico en que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. El nombre Isaac significa sonrisa. Recordemos, por favor, Mashiach, Mesías, ungido, Cristos en el griego. El Mesías, el siervo sufriente, es el Cristo, el Jo-Cristo, el ungido del Nuevo Testamento. El Mesías fue anunciado desde Moisés. Lo anunciaron los profetas, lo anunciaron los salmos. Recordemos, simiente de Abraham, el linaje de Abraham. Dentro de la simiente de Abraham, la nación de Israel, la tribu de Judá. Dentro de la tribu de Judá, la familia de David. Simiente de David, ahí vendría para nacer de Belén, de mamá virgen, el Mesías de Israel. Gloria al Señor. Ahora sí ya entendieron. Amén. Vuelvo a decirlo. El Mesías del siervo sufriente, del capítulo 53. Hermanos, la Biblia lo anunciaba. Moisés lo anunció. Los profetas anunciaron. Los salmos anunciaron que venía un Mesías. La simiente de Abraham, el linaje de Abraham. Dentro de la simiente de Abraham, ¿quién estaba? La nación de Israel. Porque Abraham fue el fundador de la nación de Israel. De ahí aparece la tribu de Judá. Dentro de la tribu de Judá estaba David, la familia del rey David. Hijo de David, la simiente de David. Por ahí tenía que nacer en Belén. De ahí viene el linaje de la Virgen María. Y es ahí donde nace el Mesías de Israel, el Señor Jesús. Amén. En Belén, en el hebreo Betejelem, casa de pan. Gloria a Dios. Porque el que nacía en casa de pan era el pan de vida. Gloria al Señor.
se va uniendo a la doctrina. Un Mesías para dos venidas y para dos misiones diferentes. Dos misiones extraordinarias, maravillosas. La primera misión, la del siervo sufriente, la de recibir la justicia divina por los pecados de la humanidad. No es que los dos contrastes de las dos venidas y las dos misiones solamente está ahí en Isaías 53 o en Isaías 11. No es así. Abundante la palabra profética hebrea que lo anunció. Abundante palabra doctrinal que lo anunció. Un Mesías para dos venidas, para dos misiones extraordinarias, maravillosas, grandiosas, fantásticas. Voy a darle algunos pasajes que se marcan las dos grandes venidas y los dos grandes contrastes y los dos grandes misiones. Por ejemplo, Isaías 53, Isaías 11. El libro de Isaías es un libro hermoso y el capítulo 53 es un capítulo glorioso. Y aquí encontramos muchos pasajes proféticos, muchos pasajes mesiánicos que se contienen más amplios y más largos del siervo sufriente, de la venida del Cordero de Dios, del Mesías a la tierra. En Isaías 53, al Mesías lo presenta como el siervo sufriente, lo presenta como rey también y como siervo de Jehová. Dice, por ejemplo, él asombrará a las naciones cuando reine. Ya no lo presenta como siervo sufriente, sino como el siervo triunfante. Él asombrará a las naciones cuando reine. Pero antes dice que fue despreciado, desechado, humillado, que fue llevado como cordero al matadero. Aquel que el profeta Juan el Bautizador dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? Lo dice Isaías 53. Ese es el Cordero que el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautizador, anunció. Lo que Juan había hablado, lo había dicho ya Isaías 53. Juan el Bautizador, lo que predicaba, lo estaba predicando en Isaías 53. Cuando Jehová le dijo que él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Juan lo estaba anunciando. No había nada nuevo. Moisés, los profetas y los salmos lo anunciaron al Mesías. Juan el Bautista lo predicaba. Ahora, dentro del mismo libro de Isaías se encuentra el glorioso y maravilloso capítulo 11. Y terminando el capítulo 10, diciendo que Dios va a cortar todos los reinos de la tierra. Pero del tronquito de Isaí dice, el papá de David, del rey David, va a retoñar el retoño de David, el retoño de Isaí, y va a reinar para siempre. Está hablando de linaje, de generación. Ese retoño de Isaí es el Mesías, que va a reinar en un trono eterno, que va a reinar en justicia, en juicio, que reprenderá a los malignos
y será un reino de maravilla, donde habrá un despertar ecológico maravilloso. Estoy hablando del reino milenial. Habrá un despertar agropecuario extraordinario, dice la Biblia, del reino milenial. No habrá más hambre en este mundo, hermanos, como lo que vivimos. Será algo maravilloso. Dice que el Señor Jesucristo regirá con vara de hierro. Será algo grandioso. Pero no son, damas y caballeros, queridos alumnos, dos Mesías. Es un Mesías en dos venidas, en dos visiones grandiosas, extraordinarias. El Cordero está desde el Génesis 22. Desde allá viene el Cordero sacrificado en la tierra de Moriah. Desde el Éxodo 12, desde la Pascua viene anunciándose. La palabra profética anunciaba al Mesías, la Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino como Cordero, pero también las Escrituras dicen que vendrá un día o que volverá como león de la tribu de Judá. El Señor murió como Cordero, escúcheme bien, el día que sacrificaran los corderos, tal como la palabra profética lo anunciaba en Éxodo 12, Isaías 53 y en otros capítulos de la Biblia. Cordero en su primera venida y en su segunda venida sería el león de la tribu de Judá. Este término aparece por primera vez y única, por favor, en el último libro escatológico, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, sin cerrar Isaías 53. Apocalipsis, último libro. Me encanta cómo están estudiando la Biblia, doblando las hojas para no perder los otros capítulos. Así se estudia la Biblia. Capítulo 5, versículo 5 del Apocalipsis. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, le decía Juan, en la revelación en la isla carcelaria de Patmos, que el león de la tribu de Judá, está hablando del Señor Jesús, un Mesías, dos venidas, un Mesías, dos misiones extraordinarias. El Cordero sufriente de Isaías 53 es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el linaje de David. Regresamos en nuestra mente a Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham, porque fue a David que se le prometió en Samuel el trono eterno del león de Judá. ¿Vamos entendiendo? Qué bella es la Biblia. Y lo hermoso es que dice que el Cordero, el león de la tribu de Judá, es el único que es digno de abrir los 7 sellos de los juicios hacia la tierra. Gloria al Señor. El león de la tribu de Judá, uno de los títulos más antiguos que se asignaron al Mesías. Génesis 49, 8 a 12, después lo puede estudiar. Alude a la ferocidad y fortaleza que apenas se vislumbraron en su primera venida, pero no aparecen en su plenitud hasta el momento que aquí se anticipa la raíz de David. Otro título claramente mesiánico en Isaías 11 del 1 al 10, que anticipa el hecho
de que él fue un descendiente de David, quien con fuerza demoledora forzará a los malvados de la tierra a sucumbir a su autoridad. Solamente es una aplicación académica para tener más sustento de lo que hablamos. Vamos al libro de Joel, capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando del león de la tribu de Judá. Joel, capítulo 3, versículo 16. ¿Quién tiene? Joel, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tiene mi hermana Yolanda? Mi hermana Yasmín. Yo lo voy a leer. No es difícil de encontrarlo. Joel, capítulo 3. ¿Quién lo tiene? Léalo, mi hermana Katy, póngase de pie. Jehová irá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Gracias, mi hermana Katy. Ahora escúcheme bien, ya no busquen. Se van a perder la enseñanza teológica y más difícil de entender. Un Mesías, dos venidas. La primera venida fue el siervo sufriente del 53, que habla Mateo en sus últimos capítulos: la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión, y que vino y que volverá a regresar. No solamente vino después que resucitó, sino que recordemos cuando los ángeles a los judíos le dijeron: ¿por qué están mirando? Si es el mismo Jesús que ustedes ven irse al cielo, va a volver de nuevo. La esperanza de morir en Cristo, hermanos. ¡Qué hermoso es morir! Porque un día regresaremos con el Señor. No hay que tener temor a la muerte, hermano. Al contrario, es una gloria, es una vida gloria. Y miren lo que dice: el león de la tribu de Judá. La segunda venida, otra misión. ¿Cuál es la misión? Profetizado en Joel, escúcheme. Y Jehová rugirá desde Sion. Un momentito. Jehová, el Señor Jehová del Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. El león de la tribu de Judá es Jehová. Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Regirá con vara de hierro en el reino milenial y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aquí observamos el contraste: un Mesías, dos misiones. Primera venida será Cordero y la segunda será el león de la tribu de Judá. Podemos ver más contrastes. Por ejemplo, hay contrastes más profundos en la Escritura. Por ejemplo, el día de la fiesta llamada Yom Kippur. Hay más contrastes. Por ejemplo, hay una fiesta llamada, para los judíos, la fiesta Yom Kippur. Y esto se puede leer en Levítico 23, no ahora. Las 7 fiestas. Y en Levítico 16 nos enseña toda la ceremonial de la fiesta. ¿Qué cosa es la fiesta del Yom Kippur? Es la conmemoración judía del día de la expiación,
del día del perdón y del arrepentimiento sincero. Sígame con precisión. Son 10 días judías, 10 días judías de arrepentimiento. Es uno de los Yamim Norah, de los días terribles. Ellos comprenden el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, 10 días de arrepentimiento, y se culminaron con el Yom Kippur. Palabras nuevas para muchos de la escuela bíblica, pero que lo vamos a seguir profundizando. Ya están entrando a las fiestas judías que se celebran hoy en día en Israel. Se sacrificaban 2 machos cabríos y la sangre de uno era llevada dentro del lugar santísimo a la presencia de Dios, en el arca de pacto, o llamado el arca de testimonio. Y el otro era llevado fuera del campamento, llevando los pecados de la nación judía. Esos 2 machos cabríos, para el perdón de Israel, prefiguran la primera venida del Mesías. Voy despacio. Entramos a las profundidades de la cruz del Calvario. Mataban, hacían sacrificios en el Antiguo Testamento. Mataban corderos hasta que el Padre mató a su Hijo como el último Cordero de Dios. Su sangre fue derramada a los ojos del Altísimo, y Él salió de la ciudad cargando en su cuerpo y en el madero el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, los pecados de la humanidad. Qué bello. Qué lágrimas pueden correr por la mejilla de los que la amamos. Expiación de pecados y perdón eterno. El Señor Jesús murió por tus pecados de ayer, de hoy y del mañana. Con amor eterno te amaba. Pero cuando el Señor vuelva en su segunda venida, va a oficiar como sumo sacerdote, entonces Él mismo, la ceremonial del Yom Kippur. Lo presentaba como los 2 machos cabríos de sacrificio y también como el sumo sacerdote que ofrecerá el perdón al pueblo sobre todo. Cuando regrese y perdone a la nación de Israel, Yom Kippur. Vamos a observar otro libro profético, Zacarías. Al igual que en el libro de Isaías, dentro del mismo libro de Zacarías se presentan los 2 anuncios de las 2 venidas del Mesías. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. El futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muchas gracias. El rey, acá habla igual, viene el rey, pero cabalgando sobre un asno. A diferencia de Alejandro el Magno, este rey viene montado sobre un asno, lo cual se cumplió con la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Mateo 21 y en Juan capítulo 12. Los judíos debieron anticipar la llegada de un hombre que descendía del linaje de David, según Samuel capítulo 7 y Primera de Crónicas capítulo 17. Hay 4 elementos en este versículo que describen el carácter del Mesías.
Escúcheme bien. Un Mesías, dos venidas. Y acá sale el carácter de este hermoso Mesías. Primeramente, Zacarías 9:9 dice, Él es rey. La segunda visión de venida del Mesías, Él viene como rey de gloria. Él es justo. La segunda venida del Mesías, Él viene como rey de toda justicia. Ahora viene la primera venida. Trae salvación. Él es humilde. Él es manso. Es así como fue la cruz del Calvario. Manso, humilde. No abrió su boca. Pero además Zacarías 14 anuncia que el Señor regresará y entrará por Jerusalén y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se abrirá en el medio y entrará a Jerusalén y será en ese momento rey sobre toda la tierra. Y el reino de Jehová, el reino de Dios será visible. Ahorita no está el reino. El reino es espiritual para los cristianos. Y Él es el Rey de Reyes para nuestro corazón. Él es nuestro Rey. Pero no es el Rey del impío. No es el Rey del pagano. No es el Rey del religioso ni del sectario. No es el Rey de nuestro presidente, señor Lenin. Porque si fuera el Rey del Ecuador, no hubieran legalizado la ideología de género. Entonces no es el Rey del Ecuador. Es el Rey en nuestro corazón de los hijos de Dios que vivimos en el Ecuador y en el mundo entero. Pero cuando Él venga a Jerusalén, será Rey sobre toda la tierra. Y todos van a ir a rendirle cuentas a Él. Dale un aplauso al Señor. Quiero dar algunas instrucciones más académicas. En el Salmo 22, sobre todo en los versículos del 1 al 21, vamos a observar que es el Salmo del Mesías sufriente. Este Salmo son los sufrimientos y las agonías del Mesías crucificado. Del versículo 22 hacia adelante ya habla del Mesías en gloria. Pero no vamos a quedarnos con ese primer párrafo de los versículos del 1 al 21. En el capítulo 24, cuando usted lee, usted tiene al Mesías Rey de Gloria. Se describen sus atributos, se describen sus actitudes, sus principios, y dice, después que se abren las puertas de Jerusalén para recibir al Rey de Gloria. Entonces el Salmo 22, el Mesías sufriente, y el Salmo 24, el Mesías de gloria. Un Mesías, dos venidas. Un Mesías, dos visiones extraordinarias. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, resulta que estuvo el Señor con sus discípulos hasta el día 40. Luego de resucitar, el Señor les enseñó a sus discípulos sobre los libros de Moisés, sobre los profetas y los salmos. El Señor, el Mesías, salió de Jerusalén, buscó gente en Betania. Sus discípulos se alejó de ellos y subió un poquito a las laderas del monte de los olivos. Y Pablo en 1 Corintios 15 dice que lo vieron 500 hermanos a la vez. ¿Y qué pasó? El Señor comenzó a elevarse y comenzaron a cubrirnos las nubes. Y en ese momento aparecieron ángeles, del griego ángelos y del hebreo malak, que significa mensajeros. ¿Y qué dijeron? Tenga la amabilidad de leer Hechos, capítulo 1, versículos del 9 a 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muchas gracias. Un Mesías, dos venidas. Un Mesías, dos misiones. ¿Saben, señores que nos ven por la televisión cristiana, queridos hermanos, amados pastores, que entienden la palabra, ¿saben qué es lo hermoso de ser cristiano? Cuando los seguidores de Mahoma, cuando Mahoma murió, Mahoma no prometió que iba a regresar. Tampoco cuando Mahoma murió, no regresó a la tierra. No tienen ninguna esperanza verdadera los seguidores de Mahoma con el dios Alá. Los seguidores del hinduismo, los seguidores del Hare Krishnas, los seguidores de los Dalai Lama, cuando todos sus líderes religiosos murieron, nunca regresaron para decirle a sus feligreses que lo que ellos enseñaban era verdad. Cuando murieron los jefes religiosos del Vaticano, nunca regresaron a la tierra para decir con todo respeto que la Virgen María es el camino para llegar al cielo y que es verdad. Todos sus dogmas son verdaderos. Ningún jefe religioso del Vaticano regresó a la tierra. Ninguna religión, sus líderes religiosos, regresaron a la tierra. Pero el Señor Jesús, que es Dios, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, aunque mueras, vivirás. Él murió, pero dice la Biblia que resucitó de entre los muertos y que Él vino a la tierra, y Pablo dice que 500 personas lo vieron. Escúcheme bien, existe dentro de la jurisdicción de que existen testigos oculares, y eso es verdadero, que se puede utilizar en un tribunal legal. Esos testigos oculares ya no están, pero dejaron las huellas testificadas de que lo vieron. Porque fue verdad. El Señor Jesús vino a la tierra y lo vieron. Y dice la Biblia que había un grupo mirándolo, cómo ascendía al cielo. Y la doctrina de los ángeles nos dicen ahí que dijeron: pero ¿por qué miras? ¿Por qué están tristes? El mismo Señor Jesús, que murió como cordero en un matadero, vendrá otra vez, pero nadie le va a poner una corona de espinas, nadie lo va a escupir, nadie lo va a insultar, porque ya no vendrá manso y humilde, ya no vendrá como un cordero, sino vendrá la segunda venida como león de la tribu de Judá, para reinar en su reino milenial, donde todos irán a ponerse de rodillas delante de él. Amén. Y déjeme decirle algo: cuando usted va a Israel, cuando usted va a Jerusalén, cuando usted va a la tumba donde enterraron al Mesías de Israel, la piedra ya no está en la puerta. La piedra está movida. Y hay un letrero en muchos idiomas que dice: Él no está aquí, Él resucitó. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso de ser cristianos, que tenemos una esperanza.
Y de repente que usted nos ve en la televisión cristiana, o usted se ha alejado de Dios, es cristiano y se ha alejado de alguna manera del Señor Jesús, permítame por favor orar por usted. Cierre sus ojos ahí donde esté y oremos al Señor juntos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, yo quiero pedir por todos los que nos ven por la televisión cristiana, por todos los que nos ven en vivo y en diferido, te pido por ellos. Si hay alguno de ellos que se ha alejado, Jehová, de sus caminos, si hay algún hermano precioso pastor que está enseñando otra doctrina en el púlpito, te pido por ellos. Si hay algún caballero o una dama que no es cristiana, pero que nos está escuchando, te pido por ellos. Quiero pedirte, mi Dios y mi Rey, que su bondad, su gracia llegue a ellos, la gracia salvífica, para que ellos puedan amar y aprender a adorar al único Rey, al Hijo de David, al Hijo de Abraham, al Cordero de Dios, al Cordero Pascual, al Señor Jesús de Nazaret. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre amado, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, queremos darle muchas gracias por la maravillosa palabra que usted nos ha instruido esta mañana. Gracias, Jehová, por su perdón de pecados y por instruirnos. Todo lo que hagamos, Jehová, sea para su gloria y su honra. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomarse. Vamos a ver a los